Bien, hermanos, ahora sí nos vamos a concentrar en el mensaje de hoy. Tenemos la serie de 2 meses que le hemos llamado Una iglesia sana. Y vamos a ver hoy día Hechos capítulo 13 y 14. En tu Biblia, por favor, ubica Hechos 13 y 14. Y hermanos, mientras están algunos recibiendo Biblias para que puedan tener la lectura, recordarles, por favor, queridos hermanos y amigos, que la iglesia tiene un aforo limitado por defensa civil. Quisiéramos de verdad, hermanos, ya recibir más personas, pero también tenemos que ser muy cuidadosos por la misma seguridad de los que estamos aquí. Así que les vamos a pedir, por favor, su comprensión y su apoyo, porque si ya usted llega a la hora, hermano, va a tener su silla ahí separada. Nadie le va a tocar su silla. Pero si usted llega ya tarde, si el culto ya empezó y usted sabe que por reverencia al Señor no queremos distraernos, entonces por favor comprendan que tenemos que respetar el aforo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Van a obedecer o no? Lo voy a pensar, pastor, ya. Voy a orar, pues, Señor, te hablo hoy día en sueños, ¿ya? Y la palabra del Señor también nos dice que Dios es un Dios de orden. Bien, hermanos, vamos a ver hoy día en la serie Hechos 13 y 14. Le he llamado Una iglesia sana, participa en la misión de Dios. Así que ten tu Biblia abierta porque hoy día no vamos obviamente a abarcar, son 2 capítulos, pero le pido al Señor que me dé la sabiduría que no la tengo para que podamos extraer las verdades principales y llevarnos también esto a la práctica. Tenemos una verdad principal que es el Espíritu Santo, guía y bendice a iglesias fieles a la gran comisión. Aquí vamos a ver en Hechos 13 y 14 que ya se pone en marcha ese plan que el Señor ya desde la eternidad tenía, de que el Evangelio se esparza por todas las naciones, ¿no? Hemos estado viendo cronológicamente cómo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿no? Y ahora toca las demás naciones. ¿Y quién es el personaje principal? El Espíritu Santo, es Dios mismo, que está guiando y está bendiciendo, y vamos a entender por qué hablamos de guía y bendición. Pero ¿a quiénes? A iglesias fieles, iglesias, hermanos, que están orando por la gran comisión. Si hay una iglesia que va a ser guiada y bendecida, es la iglesia que pide, es la iglesia que busca. ¿Me entiende usted? Jesús dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, ¿no? Buscad y hallaréis. Entonces, aquí vamos a ver justamente una iglesia, hermano, que no estaba distraída en cosas que pueden ser buenas. Ellos estaban realmente queriendo ser fieles a la gran comisión. Y aquí tenemos el plano del primer viaje misionero de Pablo. Y vamos a orar para que el Señor hoy día hable a cada uno y también a su iglesia. Señor, guíanos. Como dice tu palabra, Señor, tu Espíritu nos hará recordar tus palabras, nos guiará a toda verdad. Señor, no queremos solamente conocer más de historia, queremos conocerte a ti. Queremos, Señor, conocer más ese corazón tuyo. Y que tú también, Señor, puedas guiar nuestros pasos hacia esa vida abundante, hacia esa vida nueva, Señor, porque los que somos tus hijos ya no vivimos para nosotros. Queremos dar fruto y que ese fruto, Señor, te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, aquí tenemos el plano del primer viaje misionero, ¿no? La mayoría creo que sabemos que el apóstol Pablo, que ya vimos su conversión hace unas semanas, fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles. Y después de 12 años que Dios preparó a Pablo, y ahora vamos a ver, ¿no?, cómo fue esa preparación también. Finalmente llega el tiempo que él ponga en marcha este ministerio. Y vamos a ver en el capítulo 13, ¿no?, que aquí
aquí tenemos Antioquía. Acá está la ciudad de Antioquía. Antioquía de Siria. ¿Ve usted que acá dice Siria? Ya, aquí estaba, mire, como dice Hechos 13, ministrando Bernabé, Simón, ya, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, y Saulo. Acá estaban ellos ya ministrando. Esta es la iglesia donde ellos estuvieron sirviendo al Señor, y cuando el Espíritu Santo los llama, ellos van a la ciudad de Seleucia, ya que es un puerto, y de ahí viajan a Chipre. Esto que usted ve, esta isla es Chipre. En Chipre llegan primero a Salamina, y luego acá predican, y luego van a Pafos. Y aquí en Pafos vemos, en el capítulo 13, en el versículo del 6 en adelante, es cuando tienen una oposición con un falso profeta llamado Bar Jesús Elimas, que se opone a la predicación, y aquí es donde Pablo, con autoridad espiritual, ¿no?, lo reprende, y finalmente el gobernador Sergio Paulo se convierte. De aquí, mire usted la flecha, van hacia Perge de Panfilia. Aquí ya estamos en Hechos 13, y aquí ellos también, acá ocurre algo, hermanos. Acá en esta ciudad, ¿sabe qué pasa? El equipo se reduce, el equipo misionero, Bernabé, Saulo y Juan Marcos, que habían salido. Aquí en Perge de Panfilia es donde Juan Marcos decide regresar. Se regresa primero a Antioquía y después a Jerusalén. Los dejó. Los motivos los podemos quizás en otro momento compartir, eso ahorita no es lo importante, pero como Saulo y Bernabé estaban decididos, ellos van hasta Antioquía de Pisidia. Ahí lo tenemos en capítulo 13, versículo 13 en adelante. Aquí hay una gran predicación del apóstol Pablo, ustedes lo pueden ver desde el versículo 16, estamos en 13, 16, hasta el 41. Es una prédica que hace así como la de Pedro, ¿no? Todo es acerca de Jesús, ¿no? Su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección. Y de aquí de Antioquía de Pisidia, ya vamos a verlo en un rato, lo que sucedió, pasan a Iconio, luego a Listra y luego a Derbe. En estas tres ciudades es donde ellos van a experimentar mucha más oposición, sobre todo en Listra, acá Listra, acuérdense, ¿por qué? Porque allí es donde Pablo va a ser apedreado a tal punto que pensaron que ya estaba muerto. Pero por la gracia de Dios, porque Dios así, él a los que llama también sostiene, ¿no? Él se recupera y dice que va a Derbe. ¿Y qué cosa cree que hizo en Derbe? Siguió predicando. Y luego, vamos a ver, de Derbe, después de estar ahí y dice que hizo muchos discípulos, él regresa a Listra, donde lo apedrearon, donde casi se nos va para la otra, y regresó, ¿ya? Para que usted vea cómo es la obediencia, ¿no?, de este siervo, y de ahí sigue para Iconio, es decir, vuelve a las mismas ciudades de Iconio, de Antioquía, de Pisidia, hasta que llega a Atalía, acá, que es un puerto, y regresa a Antioquía para compartir con su iglesia que le había enviado, ¿no?, las buenas noticias, la obra que Dios había hecho. Ya, este es el primer viaje misionero, hermano, que hemos querido que podamos ver en el plano, porque así vamos a entender mejor. Ahora, hoy vamos a ver 5 lecciones de Hechos 13 y 14. La primera, el Espíritu Santo escoge a los que son enviados, que se conoce como misioneros. La segunda, la iglesia local confirma y sostiene a sus misioneros. Tercero, la realidad de la oposición espiritual al mensaje del Evangelio. Todos los que estamos en el ministerio, sobre todo el del ministerio de salir, sabemos que al salir de nuestro contexto va a haber siempre mucha oposición. Número 4, la importancia de fortalecer las nuevas iglesias. ¿Cómo?
con el discipulado y el liderazgo local. Y número 5, la responsabilidad de informar a la iglesia la obra de gracia de Dios. Estas son 5 lecciones, hermano, pero no solamente lecciones, sino vamos a ver que hay aplicación para nuestra vida, ¿ya? Así que vamos rápidamente al número 1. El Espíritu Santo escoge a los que son enviados. Hechos 13, 1 y 2 dice lo siguiente. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Hermanos, ahí vamos a detenernos un poco, porque lo que primero que vemos aquí es un grupo de personas que ya estaban consagradas al Señor. Dice que eran profetas y maestros. Eran quienes proclamaban la palabra de Dios al pueblo. Eran quienes enseñaban también, ¿no?, la palabra con sus dones. Y siempre recuerda que el orden en la Biblia, el orden de los nombres es importante, ¿no? Habla de liderazgo. Primero, ¿quién está? Bernabé, ¿no? Porque él había sido comisionado por la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia principal. Entonces Bernabé va a la cabeza. Luego, ¿quién sigue? Simeón, apodado el Negro, ¿no? Dicen que posiblemente de África, ¿no? En otras versiones dice Níger. Luego sigue Lucio de Cirene, mira, te das cuenta, de diferentes lugares. Luego Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca, es decir, alguien de nobleza, ¿no? ¿Y quién está al final de la lista, hermano? Saulo, ¿no? Como decimos, ¿no? El que estaba ahí al último aprendiendo, ¿no? Bernabé lo había llevado, ¿no? En su trabajo personalizado, pero ahí está Saulo. Pero qué importante, hermanos, ver que, como vimos aquí, Dios fue trabajando con cada uno de ellos. Yo cuando veía esto decía, la IBI tiene más de 2000 años. Esta es la IBI, Iglesia Bíblica Internacional. Aquí hay de todos lados. Y aquí vemos a Saulo, al último de la lista. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Acá la versión internacional, la nueva versión internacional dice: mientras participaban en el culto al Señor, ¿no? Otra versión dice: ministraban. En otras palabras, ellos no solamente enseñaban, ellos también vivían con la iglesia, ¿no? Estaban adorando juntos y en ayuno, hermano. ¿Y por qué? ¿Qué lo llevaba? Pues ellos habían salido de su ciudad con una orden, con una comisión. Vayan a Antioquía, porque el Señor está obrando fuera de Jerusalén. Y ustedes también edifiquen una iglesia, pero no una iglesia simplemente para Antioquía, una iglesia para todo el mundo. Ellos estaban ahí, hermano, ministrando, orando, pidiendo al Señor justamente esa gracia. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta y revela que es Bernabé y Saulo quienes van a hacer el trabajo de campo, Hermano, Saulo fue llamado aproximadamente en el año 35 después de Cristo. Aproximadamente, los eruditos, así lo dicen. Cuando el Espíritu Santo los comisiona, eso fue en el año 47, 12 años. 12 años que Pablo tuvo que ser preparado en su conocimiento de Dios. Sí, él recibió conocimiento, fue llevado al tercer cielo. Pero sobre todo, ¿sabes qué, hermano? En su carácter. Mira, ahí está el último de la fila, aprendiendo. Dios no improvisa, sino que capacita a los que son llamados. Y yo veo aquí un principio, que el Espíritu Santo no va a escoger, hermano, el Espíritu Santo es soberano, pero el Espíritu Santo no va a escoger a aquellos que no están dispuestos a ser fieles en lo poco, porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco
¿Lo será? En lo mucho. Aquellos hermanos, a veces uno puede decir, Señor, ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué tengo dificultades? ¿Por qué me pasa a veces aún hasta rechazo? Déjame decirte, Dios está trabajando en tu carácter. A Pablo la gente no la aceptaba al inicio. Y eso vamos a ver cómo fue una preparación, porque luego sí iba a tener mucho más rechazo. Por eso, mi hermano, aplicando esta verdad, yo te digo una cosa. No podrás decir sí al llamado de Dios en tu vida hasta que digas no a las cosas que te alejan de ese llamado. Muchos pensamos que el Señor no nos ha llamado. Déjame decirte, hermano, que yo puedo ver aquí muchos llamados, de verdad. De aquí, de lo que veo. Personas que también el Espíritu Santo en su gracia ha dado dones y talentos. Y tú dirás, pero ¿por qué no, así como Hechos 13? ¿Por qué no dice, ya, tú, te quiero para tal obra? La pregunta es, ¿no será que tú le estás diciendo, no, Señor, porque tengo trabajo? No, Señor, porque tengo familia. No, Señor. Y no. Bueno, esos no. Yo te animo a que tú pienses que te pueden estar alejando del llamado del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a la segunda. La iglesia local confirma y sostiene a sus misioneros. Hechos 13:3. Mira, acompáñame en la Biblia, dice, así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Aquí vemos que es el Espíritu hablando de una manera específica para que Bernabé y Saulo sean apartados. Esa palabra apartados implica urgencia, pero la urgencia, hermano, no debe ir en desmedro del orden, porque Dios es un Dios de orden. La urgencia, apártenme, no es el tiempo, pero mira, acá hay un orden. Dice que después de ayunar, orar e imponerle las manos, lo despidieron. La iglesia de Antioquía, la iglesia, el cuerpo de Cristo en Antioquía, es quien envía a Saulo y a Bernabé. Ellos fueron apoyados y despedidos por un cuerpo, una iglesia que los conocía y podían ellos confirmar ese llamado. ¿Sabes qué, hermano? Esto se conoce como el primer esfuerzo misionero de la iglesia. Todo lo demás había sido de una manera espontánea. ¿Usted se acuerda cuando hay la persecución? Salen, dicen muchos, por diferentes lugares a predicar. No, eso justamente hace que el evangelio llegue fuera de Jerusalén. Pero ¿sabes qué? No era una iglesia. Eran esfuerzos de los cristianos en su vida, digamos personales, individuales. Pero si vamos a hablar de un esfuerzo de iglesia organizado, no, donde hay una comisión oficial, es Antioquía. Antioquía. Recordemos, hermano, ¿qué significa la palabra misionero? La palabra misionero significa enviado. ¿Enviado por quién? Por la iglesia. No hay misioneros que se envían por sí solos. En la Biblia no lo encuentro. Y estos fueron confirmados, ¿cómo? Con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque, hermano, el ministerio de llevar la palabra a lugares fuera de nuestras fronteras requiere dependencia total de Dios. Ayuno y oración. Pero también requiere, hermano, la cobertura del cuerpo de Cristo. Este ministerio que el Señor está dando requiere mucha dependencia, por supuesto, como todo, pero la iglesia lo manifiesta orando, ayunando, ¿no? Ahí vemos, ayunaron y oraron por ellos. Ellos tenían que mostrar que realmente era el Espíritu Santo, era en las fuerzas, en la sabiduría y en la gracia que el Señor les daba por medio del Espíritu, pero también tenían que tener esa cobertura, ¿no? Los despidieron, dice. O sea, los encomendaron. Vamos a la tercera lección. La realidad de la oposición espiritual al mensaje del Evangelio.
Hermano, esto no fue un tour, vacaciones, no. Pablo no se tomaba selfies cada vez que llegaba a una ciudad, no, no. Hermano, hay una realidad, y es que uno va a terreno del enemigo, ¿me entiende? La tierra es del Señor y su plenitud, y el mundo los que en él habitan, Salmo 24. Pero Satanás tiene bastiones, tiene lugares donde él ha aprovechado para sembrar cizaña, mentira, religiosidad, idolatría, etc. Y la gente está cegada. Y yo quiero que tú veas solamente como un vistazo esta oposición que tuvieron en el primer viaje. En Hechos 13:8, cuando llegaron a Pafos nomás, a Chipre, dice, pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Acá tenemos a un falso profeta que se aprovechaba de que tenía cercanía con Sergio Paulo, el gobernador ahí, el procónsul, y él aprovechaba y no quería perder. Y hay gente así, que el evangelio le es incómodo. ¿Por qué? Porque no le quita ganancia, utilidad, su provecho propio. En Hechos 13:45, dice, pero cuando los judíos vieron a la multitud se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Esto fue en Antioquía y Pisidia. Ahora vamos a ver. ¿Qué sucedió? Los judíos en la sinagoga tenían el privilegio de escuchar el evangelio que Pablo y Bernabé les compartían. Pero cuando vieron que venía más gente a escuchar, cambiaron. Dijeron, ya, váyanse de aquí. Mira, primero, un tal Elimas. Segundo, los mismos judíos. Tercero, ahora hay un complot, se juntan. En Hechos 14:5 dice, hubo un complot tanto de los no judíos, o sea, los gentiles, como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Más oposición, ahora ya no es un falso profeta brujo, no, ahora es un complot. Y mira, por último, en Hechos 14, 19 y 20, este es en Listra, yo te dije que en Listra fue una oposición feroz. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Esto quizás fue ya el punto, la crisis más grande. Porque ya no eran amenazas, porque ya no eran solamente, no como se dice, bravuconadas, sino que dijeron, no, tú aquí ya llegaste al colmo y lo apedrearon, hermanos. Piedras reales que cayeron por todo su cuerpo, a tal punto que cuando lo vieron tirado en el piso, ¿no? ¿Y por qué contra Pablo? Porque él es el que predicaba, con valor, con denuedo. Mis hermanos, a mí me llama la atención esto, porque vemos que por su obediencia al llamado de Dios, Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el perseguido. Muchas veces por el llamado vamos a tener este tipo de oposición. Pero hermano, nuestro Señor Jesucristo, aquel que sufrió por nosotros la cruz, Él, varón de dolores, Él nos dice que aquellos que sufren grandemente por su causa, también serán recompensados grandemente. ¿Cuánto lo cree? La palabra de Dios dice en Mateo 5, versículo 11 y 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Mira, subraya ahí, porque les espera, ¿qué? Una gran recompensa. Así que hermano, si no sé, si estás pagando un precio, si en tu casa te están empezando a criticar, ¿no? No, mira, la oposición el nivel más bajo, ¿no? Ahora vas a la iglesia, pero no veo que hayas cambiado. ¡Auch! ¿No?
Sí, ¿no? En esa iglesia, qué sé yo, te lavan el cerebro, y todo. Hermano, no sé qué estarás pasando, ¿no? O en tu trabajo quizás. Pero recuerda, dichoso eres cuando por vivir como Cristo, como discípulo de Cristo, llevando tu cruz, ¿no? Predicando el evangelio a los tuyos, el Señor te promete una gran recompensa. Y el Señor no miente. ¿Cuánto lo creen? El Señor no miente, hermano. Vamos al número 4. La importancia de fortalecer las nuevas iglesias con el discipulado y el liderazgo local. Hechos 14, 21, 25. Mira, hermano, el texto. Pon atención, por favor, acá. Dice, después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ya están de regreso. Acuérdate el mapa. Ya llegaron hasta Derbe y ahora están regresando por donde vinieron, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Cada iglesia nombró líderes religiosos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mira, fíjate aquí, acá está la gran comisión clarísima, hermano. Dice, después de anunciar las buenas noticias, ¿no? Es evangelizar, presentar el evangelio, presentar quién es Cristo y su obra a favor de los pecadores. Después de anunciar las buenas noticias en esta ciudad y de hacer muchos discípulos, está hablando de la ciudad de Derbe, la última que vimos en el plano, Pablo y Bernabé comienzan su viaje de regreso. Pero mira, anuncian y hacen discípulos. Hermano, la gran comisión es predicar, ¿no? Ver cómo Dios toca los corazones, pero no los dejamos ahí, sino que los hacemos discípulos. Y dice que los fortalecían animándolos a perseverar en la fe, ¿no? Porque no les mentían y le decían que todos sus problemas se iban a solucionar. Más bien le decían que es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Hasta aquí entonces Pablo le decía, muy bien, ya nacieron de nuevo, necesitan que la leche, necesitan la palabra. Ellos mismos con Bernabé discipulaban. Pero mira, ahora ya tienen una iglesia un poco más madura en cada lugar. ¿Y qué hicieron? Dice, cada iglesia nombró líderes religiosos. Es decir, que Pablo y Bernabé fueron, discipularon a cada uno para que tenga una fe personal, pero también como cuerpo. Y como cuerpo, le decía, ustedes tienen que tener su propio liderazgo. Y ellos entonces empezaron a orar y ayunar por esos líderes, como hemos visto también. Nosotros estamos en ese camino, hermano, y los encomendaron al Señor, para que cada iglesia que ya tenía discípulos puedan ser guiadas por el Espíritu a través de sus líderes. Qué importante, hermano. Por eso es el discipulado. El discipulado es lo que va a hacer iglesias sanas. El pastor John MacArthur, hablando del discipulado, hay muchas definiciones, pero esta me pareció tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo, por eso se las comparto. Dijo lo siguiente: discipular es una función en la que todos en la iglesia deben estar involucrados. No es opcional. Hermano, no es una tarea de unos, es de todos. Luego dice, tenemos que llevar a las personas al conocimiento del Salvador y luego pasar con ellos por el proceso de ayudarlos a madurar. Cuando usted discipula a alguien, básicamente le está enseñando a vivir de forma cristiana. Le está enseñando respuestas bíblicas. Un creyente es espiritualmente maduro cuando sus respuestas involuntarias son espirituales y cristianas. Esa es la manera de saber si el Espíritu de Dios está al control de la vida de alguien. Esto me gustó porque yo tengo años, hermano, en el discipulado. Yo le digo, y los que me conocen, hablemos de discipulado. Te va a faltar tiempo. Me encanta el discipulado. Porque el discipulado veo que es lo que el Señor hizo. Pero el discipulado tiene un objetivo.
Y no es conocimiento, hermano. Es enseñarle a alguien, ¿sabes qué? Que se consagre totalmente a Dios. De tal manera, dice Pastor MacArthur, y yo coincido con él, de tal manera que no quede ningún área de su vida fuera del control del Espíritu Santo. No puede haber un cristiano que diga, ¡auch! Me equivoqué, lo hice sin querer, no me di cuenta. No, no. Todavía tienes que rendirte más al Señor. Y hermano, decirle al Señor, aquí está mi vida, hemos cantado, ¿no? Pon aceite en mi vida, no, avívame, Señor. Es decirle no a esas cosas que desagradan a Dios y empezar a pensar qué es lo que dice la Biblia en esta situación. ¿Cómo debo responder? Dejar que el Espíritu Santo tome control de todo. A esto estamos llamados, hermanos. Debe banderas aquí. Todo muy hermoso. Pero no se trata solo de ir. Se trata de hacer, ¿qué? Discípulos. Y a eso vamos a llegar ahorita. Número 5. La responsabilidad de informar a la iglesia la obra de gracia de Dios. Este es el último punto. Y les digo que he dejado lo mejor para el último. Hechos 13, 26 y 28 dice lo siguiente. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se les había encomendado, o sea, están regresando a su iglesia madre, a la iglesia enviadora, donde se les había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Mira, maravilloso, eso subraya ahí. Los encomendaron a la gracia de Dios, ¿no? Porque ellos salían. ¿Qué encontrarían? ¿Qué pasaría? El Señor en su gracia los va a usar. Luego dice, cuando llegaron a su iglesia, imagínate, reunieron a la iglesia e informaron, toma nota, despacio lo voy a decir, de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. ¿Quién había hecho la obra, hermanos? No eran ellos. Dios los usó por su obediencia. Y sigue leyendo, y de cómo había abierto la puerta de la fe a los no judíos. ¿Quién abrió esa puerta, hermano? ¿Bernabé? No. ¿Saulo? No. Dios. Y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Ellos sabían que lo que estaban haciendo no eran ellos. No querían ellos. Es más, en uno de ellos, justamente vamos a ver ahorita, los pensaron adorar y él dijo, no me adoren a mí, por favor. ¿No? Eso fue justamente en Listra. Mira, hermano, ellos dicen que informaron lo que Dios había hecho. ¿Qué había hecho? Esto es lo mejor. Con esto termino. Mira, en Chipre, primer lugar que llegaron. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. A pesar de la oposición de Elimas el brujo, el falso profeta, un hombre de buena educación, un hombre que todos respetaban, una gran autoridad, pero no tenía, lo más importante, no tenía a Cristo en su corazón, se humilló y reconoció que necesitaba poner su fe en ese Cristo crucificado. Amén. En Chipre. En Antioquía de Pisidia. Al oír esto, los que no eran judíos, los gentiles, se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida. En Antioquía de Pisidia, cuando los judíos no querían, decían, cállense, no hablen. Sin embargo, los que no eran judíos creyeron, hermano, y mira, dice, y celebraron, ¿no? Que ahora podían entender y podían recibir por fe la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y fueron todos los que ya el Señor había reservado en su gracia, creyeron. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de los que no son judíos. Aquí ya el poder del evangelio tocó los corazones de los mismos judíos que ya no podían resistirse porque ya el Señor había preparado ese encuentro, y los no judíos también. Y en Listra, donde lo apedrearon. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Casi pierde la vida, Pablo.
Pero esa sangre que derramaste no fue en vano, porque se levantó un pueblo valiente, un pueblo que, discípulos dice, una iglesia que luego después también tuvo un impacto. Hermanos, ¿sabe lo que estamos viendo aquí? La estrategia bíblica de las misiones, lo que se ve en la Biblia, no es simplemente voy a evangelizar y voy a ganar el mayor número de personas posibles. No, mi hermano, ¿sabes por qué? Porque quien hace la obra es Dios. Acá no estamos quién gana más, quién gana menos, no. Pero la estrategia bíblica que vemos aquí en Hechos, y vamos a continuar porque nos falta el segundo y el tercer viaje misionero, ¿sabes qué cosa es? Lleva el evangelio a la mayor cantidad de grupos étnicos de la tierra, a las naciones. Y esa es la visión que tenemos en nuestra iglesia. Por eso las banderas, ¿ahora me entiendes? No es que tenemos que tratar de ganar a todos, no, eso es el Señor, hemos visto claramente, es la obra de gracia del Señor. Pero en la gran comisión el Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por eso, hermanos, no quedemos una o dos. Oremos como los hermanos de Antioquía. Señor, danos la gracia de poder anunciar en donde no te conocen, donde no Cristo ha sido anunciado. Y por último, una iglesia sana será bendecida con nuevas oportunidades para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Me encanta cuando vemos ese grupo orando, ayunando, ministrando a la iglesia. Porque entonces el Señor se goza, se complace y dice, es una iglesia que está unida y que está siguiendo el latido de mi corazón. Y va a darnos, hermanos, puertas, como decía Pablo, va a abrir puertas. Y me gozo cuando escucho aquí cómo el Señor está abriendo puertas. Por ejemplo, como compartió nuestra hermana Antonella, cómo se abrió ese hospital, el área de oncología, para que podamos ir en la semana, 2 o 3 veces a la semana, a orar por pacientes que están realmente en una etapa de su vida crítica. Pero el Señor nos está abriendo puertas, hermanos, para que pueda la iglesia ir y hablarles de Cristo y mostrarles al Salvador y la esperanza que es Cristo Jesús. El Señor está abriendo puertas. Vuelvo al inicio. Para que le podamos decir sí al llamado del Señor, le tienes que decir no a lo que te aleja de Él. ¿Estás orando, hermano, para que nuestra iglesia pueda llevar el Evangelio y para que tú seas parte? Orando, ofrendando, enviando, yendo o sosteniendo. Vamos a orar. Cierra tus ojos.